Hola, ¿qué tal? Soy la Reina de Ramírez y en esta ocasión me encuentro en mi estudio matutino, pero he realizado un tema completo de un personaje que se parece a ti y a mí. Sí, a un personaje que tuvo errores parecidos a ti y a mí. Una persona que fue fiel a Dios, según dice la Biblia, incluso fue enterrado junto a los suyos y Y bueno, fue enterrado en la ciudad de David. Además, se dice desde el principio de la historia que él anduvo en los caminos de Dios. Él derribó lo que eran las imágenes, algunas imágenes que representaban ídolos, etcétera. De seguro te estarás preguntando, Renal, ¿y cuál es? Porque algunos hicieron más o menos eso. Bueno, vamos a ver ahora. Vamos primero a orar y luego vamos a estudiar. Este estudio va a estar llenísimo de sabiduría y entendimiento porque vamos a imaginarnos que de alguna manera tomamos el lugar de Él y resolvemos todos los problemas que Él tuvo y hacemos que su camino fuera más sencillo y más entendible. Porque realmente Él era una persona muy entendida. Lo que pasa es que lamentablemente era de espíritu débil, de un carácter un poco débil, decaído en cierto modo, no decaído, sino como débil, demasiado sencillo, simple, y entonces se dejó llevar por algunas cosas y a veces, aunque mantenía el control y trataba de mantenerse en el medio, realmente aún así se dejó envolver y al final no le fue tan bien como se esperaba. Así que vamos a leer, ¿está bien? Cierren los ojos allá donde ustedes estén y yo voy a cerrarlo aquí y vamos a orar un minuto y luego yo digo amén y ustedes abren los ojos. ¿Está bien? Amén. Muy bien. Miren, lo que vamos a estudiar hoy es sobre la historia de un rey que se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 18, 19 y 20. La historia empieza desde el capítulo 17. Podríamos incluso comenzar a decir un pequeñito resumen del 17. Miren, un resumen del 17 es el verso 3, por ejemplo. Y el Señor estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. En otras palabras, aquí se dice que él andaba en lo correcto, ¿verdad? Y dice, por esta razón, en el verso 5, por esta razón el Señor confirmó el reino en su mano y todo Judá traía a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Perfecto, todo muy bien. Honestamente, a mí me cae muy bien este rey, aunque ustedes van a ver algunas cosas que hizo que estuvieron mal. ¿Por qué? Porque se dejó llevar de una manera un poco como que tonta, se podría decir. Porque él veía algunas cosas y en lugar de él apartarse, él lo que hacía era como que trataba de convencer incluso a su propio enemigo. Eso daba a denotar realmente que era una persona muy compasiva y por eso es que me cae bien, porque él era muy compasivo, muy paciente y a la vez también muy inteligente, porque incluso tuvo una victoria increíble que ustedes van a poder leer en el capítulo 20 si desean. No sé si lleguemos a alcanzar a leer todo eso, pero vamos a leer los errores en específico, algunos errores y cómo corregirlos y cómo nosotros podríamos llegar entonces a tener un Josafat, a imaginarnos un Josafat todavía más interesante que el que está ya en la Biblia. Vamos a ver. Vamos a ir a Segunda de Crónicas 18. Ya leímos en el 17 que el reinado de él fue afirmado. ¿Por qué? Porque anduvo en los caminos de David, que eran según los mandamientos de Dios.
Prácticamente era dentista. Literalmente. Ahora vamos a leer. Capítulo 18. Si leemos, después de algunos años fue a visitar a Acab. ¿A quién fue a visitar Josafat? A Acab, a Samaria. ¿A dónde? A Samaria. Y Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que venía con él y lo persuadió. Oigan, aquí yo esa parte la subrayé. Dice ahí, lo persuadió que fuese con él contra Ramot de Galad. En otras palabras, Acab quería conquistar una ciudad, pero al él contar con Josafat, se sintió mucho más seguro y persuadió a Josafat a que fuera contra Ramot de Galad. Cuando dice persuadió, parece que en cierto modo no fue algo que necesariamente Dios le dijo a Acab que hiciera, sino simplemente que ellos entre los dos dijeron, eh, Acab dijo en su corazón, sería bueno ahora aprovechar que Josafat está aquí y tomar esta ciudad. Y no es algo del otro mundo, honestamente, yo creo que hasta David llegó a hacer algo parecido y no le fue mal. Ahora bien, vamos a seguir viendo qué sucedió, vamos a ver. Acab, rey de Israel, dijo a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galad? Imagínenselo como una novela, como una serie, que está el rey sentado en un trono y el otro en el otro trono, porque así era que estaban, en la historia lo dice, que ellos estaban los dos sentados en dos tronos y con sus vestimentas. Entonces, Acab le dice a Josafat, ¿quieres venir conmigo? ¿Quieres venir conmigo contra Ramot de Galad? Y él respondió, oye, oigan lo que respondió Josafat, porque Josafat también era bien bueno persuadiendo. Y eso es algo que también me llamó la atención. Oigan lo que dijo Josafat. Yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Aunque les voy a decir un secreto, Josafat realmente era, a mi entender, era un poco menos inexperto que Acab en lo que concierne a astucia y ese tipo de cosas. Más sin embargo, al Josafat temer a Dios, ¿qué pasa? Tenía la protección de Dios, cosa que eso es lo que siempre pasa con nosotros los hijos de Dios. Los hijos de Dios, como dijo Jesús, somos menos astutos que los hijos de las tinieblas, pero contamos con la protección de Dios. Así que a la larga, aunque los hijos de las tinieblas hagan lo que hagan y siempre hagan disque cosas grandes o extrañas o interesantes, a la larga siempre termina ganando el que teme a Jehová, el que permanece junto con Jehová. ¿Por qué? Porque tiene al Dios de Israel del lado suyo. Y Dios nunca se equivoca, aunque Dios parezca disque más lento, disque más aburrido, realmente no es así. La realidad es que simplemente Dios obra en equipo junto contigo. Y si tú te das cuenta, a la larga, si tú le prestas un poquitico más de atención, te vas a dar cuenta que tú eres más astuto que los que están por ahí supuestamente haciendo trucos y cosas raras en las tinieblas. Lo que pasa es que ellos se ven más atractivos para el mismo mundo, pero tú, honestamente, estás mejor que ellos. Aquí vamos a seguir. Además, Josafat dijo al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra del Señor. Oigan, ¿van entendiendo por qué les digo que Josafat estaba con Dios? Ok, entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas. ¿Cuál rey? Acab, porque recuerden que cuando dice rey de Judá es Josafat. Cuando dice rey de Israel es Acab. Ok, y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramón de Galad o desistiré? En otras palabras, dijo Acab, lo que dijo fue, yo iré allá a la guerra, o mejor no voy, o mejor me detengo. Hay un versículo, un proverbio que dice así, no te apresures a enriquecerte, sé prudente, desiste. Eso dice un proverbio.
Y el mismo acá parece que de alguna manera tenía algo de sabiduría porque incluso dijo, o desistiré. Entonces, ¿qué pasa? Luego entonces le respondieron, pero eso eran falsos profetas, estos que vamos a ver ahora. Oigan lo que respondieron los falsos profetas. Porque 400, oigan cuánto, 400 supuestamente. Yo no sé ni pa qué tanto profeta, que supone que con uno es suficiente. Vamos a ver. Sube que Dios los entregará en mano del rey. Eso dijeron ellos. Pero Josafat dijo, ¿hay aún aquí algún profeta del Señor a quien consultar? En otras palabras, Josafat se mantuvo serio, tranquilo y no se dejó llevar de todas esas cosas. Ya van dos veces que mencionas al Señor, en lo que el rey hace un montón de cosas y un montón de lujo y qué sé yo qué, y trata de persuadirlo. Josafat tranquilito menciona a su Señor tranquilo dos veces. Dice, dice aquí, ¿hay aquí algún profeta del Señor a quien consultar? Créame, no cualquiera hace eso. Después de que tuve un rey que llama 400 profetas, te prepara la mejor comida, te persuade para conquistar una ciudad, y tú agarras sencillamente le preguntas, y de toda esta gente no hay uno que de verdad sirva al Señor. Hay que ser valiente para hacer eso. Y por eso es que yo, como les digo, admiro a Josafat. Vamos a seguir. El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar al Señor, pero yo le aborrezco porque nunca me profetiza cosas buenas, sino siempre el mal. Es Micaías, hijo de Imla. Respondió Josafat, no hable así el rey. En otras palabras, mire, le voy a ser sincero, Josafat era un rey súper prudente, súper prudente. ¿Por qué? Porque él, a pesar de lo que sea que esté pasando alrededor suyo, él estaba manso, tranquilito, tranquilito. Dijo, no hable así el rey, o sea, no te alteres, tranquilo. Vamos a ver qué dice el profeta. Eso fue prácticamente lo que dijo, traduciéndolo en otras palabras. Y ahora vamos a ver qué pasa con la historia. Vamos a ver. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, haz venir enseguida a Micaías, hijo de Imla. El rey de Israel, Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono. ¿Ven los que le dije? Los dos estaban en su trono y los dos, uno estaba tranquilito y el otro estaba emocionado, como que quería ya salir, pero el otro estaba pensando en lo que el Señor va a decir. Si el Señor dice que no, es que no, yo no voy para ningún lado. Eso es lo que decía Josafat en su corazón. Vamos a ver. El rey de Israel estaban sentados vestidos con ropas reales. Estaban en la entrada de la puerta de Samaria y todos los profetas profetizaban ante ellos. Sedequías, hijo de Kenaná, se había hecho unos cuernos de hierro y decía, así dice el Señor, con estos cuernos a los asirios con estos acordarás a los asirios hasta destruirlos del todo. De esta manera profetizaban también todos los profetas, diciendo, sube contra Ramón de Galaad y prosperará, y serás prosperado, porque el Señor la entregará en manos del rey. El mensajero había ido a llamar a Micaías y le dijo, los profetas a una voz anuncian cosas buenas al rey, te ruego que tu palabra sea como la de ellos. Vamos a leer ahora Proverbios 16:6, para que vean qué interesante. Miren, aquí tengo Proverbios de una vez me salió Proverbios. Vamos a ver qué dice Proverbios 16:6. Dice así, con amor y verdad se perdona el pecado, y el que teme al Señor se aparta del mal. Ahora vamos a ver qué respondió Micaías, porque Micaías, el mensajero le dijo, óyeme, mira, todos los profetas que yo vi allá donde el rey, toditos le decían que iba a ganar. Tú como profeta también tienes que decirle lo mismo. Ahora vamos a ver qué dice Micaías. Micaías dice así, viva el Señor, lo que mi Dios me diga, eso hablaré. Punto. No dijo más nada. Micaías no habló más nada.
Y créame que Micaías es un profeta que yo no he estudiado mucho y ni siquiera se suele mencionar mucho en la Biblia. Pero honestamente parece que era muy bueno. Porque dice que él no dijo muchas cosas. Incluso se parecía a Josafat porque no habló tanto. Solamente dijo lo que tenía que decir y punto. Ahora vamos a ver. Cuando llegó el rey le preguntó a Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galat o desistiré? Él respondió, subid, seréis prosperados, serán entregados en vuestras manos. Y ahora entra la parábola del rico insensato. ¿Saben por qué? Porque aquí el rey, el profeta Micaías le dice claramente, subid, que seréis prosperados, serán entregados en vuestras manos. Eso fue lo que dijo Micaías. Pero oigan lo que dijo Acab. Porque Acab, como anteriormente ya le había dicho a Micaías, digo al rey Josafat, ya le había dicho que Micaías siempre le profetizaba para mal. Entonces Acab tenía en su mente dos cosas. La primera era que probablemente, supuestamente, dice que Micaías estaba haciendo mentira. Y la segunda era que él quería que Micaías fuera más específico todavía y le dijera detalles de la guerra y le dijera cómo iba a ser todo. O sea, le dijera que iba a ganar y que iba a ganar mucho y que todo, todo, todo. Pero ¿qué pasó? Al Acab ser tan avaricioso, tan astuto y no cambiar esa forma, ni siquiera al saber que el Señor estaba por encima de todas las cosas, incluso por encima de su propia opinión, porque él pensaba de que le iba a decir que no. Él pensaba que iba a decir que no, pero como ahora, contra su propia opinión, Micaías dijo lo contrario, entonces dice acá, oigan lo que dice acá. ¿Cuántas veces te haré jurar por el nombre del Señor que me hables solo la verdad? En otras palabras, Acab dijo, tú lo que estás diciendo es mentira. No me digas mentira, dime la verdad. A ver, en otras palabras, él estaba jugando con el Señor. Sí, porque él no creía que era verdad. Él dijo, es verdad. Pues dime la verdad, dime más exactamente lo que es. A ver. Y por eso que yo digo que ahí entra la parábola de rico insensato. A ver, los que no han estudiado la parábola de rico insensato, vamos a buscarla. Denme un segundito, vamos a buscarla. Ok, aquí la tengo. Lucas 12, 16 al 21. Vamos a buscarla. Van a ver porque yo digo que es la parábola exactamente. Exactamente. 12, 16 al 21. Lucas 12, 13 al 21, perdón. Un hombre de la multitud le dijo, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Jesús le contestó, Hombre, ¿quién me puso por juez o partidoso sobre vosotros? Y les dijo, Cuidado, guardaos de toda avaricia. Eso era lo que le estaba pasando acá. Él pensaba que su opinión era tan importante como él era el rey y él estaba junto con Josafat, y que lo que iba a pasar era tan grande que el rey Micaías, según su propia avaricia, tenía que responder lo que él dijera. Y por eso fue que le obligó a que dijera disque más todavía de lo que ya había dicho, porque el rey Micaías no le dijo nada malo, le dijo que iba a ganar. Pero oigan lo que pasa con el rico insensato, oigan lo que pasa. Jesús le contestó, hombre, ¿quién me puso por juez o partidor entre vosotros? En otras palabras, Micaías podría haber dicho lo mismo. Micaías le podría haber dicho, oye, acá, pero ¿qué es lo que tú quieres? ¿Que yo te diga hasta el oro que tú te vas a llevar? No, yo no soy, yo digo lo que Dios me dice. Micaías podía haber dicho eso, porque es que literal acá estaba tratando de sacar palabras que no eran de Dios, sino simplemente lo que él pensaba que debían de decirle. Vamos a seguir leyendo la parábola que dijo Jesús. Y les dijo, cuidado, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.
En otras palabras, no consistía en que Micaías le dijera un montón de cosas. Si Micaías le dice, vete que el Señor te va a entregar a los asirios, digo, a los de, a ver, subid que seréis prosperados. Eso fue lo que dijo. Vete que vas a ser prosperado. En otras palabras, vete que vas a ganar. Ya tú no necesitas saber más. Pero Micaías, adivinen qué. Micaías también era un profeta con entendimiento, porque no existe profeta sin entendimiento. Un profeta que no tenga entendimiento prácticamente va a decir cosas que después probablemente se puedan equivocar porque le puede faltar entendimiento. Y eso se adquiere hasta con la experiencia, si ustedes supieran. Pero a la larga, lo que quiero dejar dicho es que Micaías le dijo lo correcto. ¿Por qué? Porque es que Acab era avaricioso. Era avaricioso. Entonces vamos a seguir. Guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y les contó una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido una gran cosecha. Y él pensó dentro de sí, ¿qué haré? Porque no tengo dónde juntar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. En otras palabras, lo que voy a hacer es que derribaré lo que se me ha dicho, como Micaías me dijo que voy a prosperar. No, eso no me es suficiente. Yo lo voy a derribar y después yo voy a hacer algo mayor con lo que, con la astucia mía. Le voy a decir que me diga la verdad. En otras palabras, que me diga todavía más, mejor lo que él me dijo. Porque se supone, supuestamente, que la palabra que él dice no puede cambiar. Pero oigan, ustedes van a ver qué interesante. Vamos a leer la parábola y después van a ver por qué la palabra de Micaías cambió. Ustedes van a ver por qué cambió. Y tiene lógica, todo tiene lógica desde el principio hasta el final. Vamos a ver. Derribaré mis graneros, los edificaré mayores, allí guardaré todos mis frutos, mis bienes. Y me diré, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Reposa, come, bebe y alégrate. Pero Dios le dijo, insensato, esta noche vienen a pedir tu vida, y lo que has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. Imagínense, por ejemplo, que Micaías eh, hubiera después de que el rey le dice que le diga la verdad, Micaías lo hubiera consentido y le hubiera dicho, ah, sí, mira, además de los bienes, tú vas a ganar, literalmente vas a ganar. Pero es que es obvio. Si te dicen que tú vas a prosperar cuando tú te vas a ir, cuando te vayas, significa que tú vas a ganar. Pero no, el rey Acab no, el rey Acab en su avaricia quería que le dijeran más exactamente lo que era. Entonces, cuando él le pidió eso, entonces Micaías respondió, he visto a todo Israel esparcido por los montes como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, esos no tienen Señor, vuelve cada uno a su casa en paz. En otras palabras, en otras palabras, Micaías lo que le dijo fue, ahora como tú quieres más, el Señor lo que dice es que no puedes irte. ¿Por qué? Porque te va a pasar como rico insensato. Porque si te vas, si yo te digo que vas a progresar y si te vas en la noche, van a pedir tu alma. O sea, te vas a morir, te van a matar. Y eso fue lo que dijo. Eso fue lo que dijo. Entonces, Micaías entonces el rey de Israel dijo a Josafat, no te dije que no me profetizaba bien, sino mal, prácticamente como avaricioso y también como adulador al fin, le dijo a Josafat, oye, mira, tú viste lo que te dije, mira lo que está diciendo ahora, dije que no van a, dije que las ovejas de Israel están esparcidas, tú ves que nunca me dice bien, él nunca me dice bien. Vamos a ver. El rey de Israel dijo a Josafat eso. Entonces Micaías dijo, oigan lo que dijo Micaías al ver que el rey le dijo eso a Josafat, oigan lo que dijo Micaías. Micaías ahora entonces se defiende. ¿Por qué?
Digamos, a mí una vez yo recuerdo cuando yo era pequeño que yo escuché a unas personas hablando, pero yo no sabía si estaban hablando de mí, pero sí sabía del tema que estaban hablando. Entonces yo comenté sobre el tema y me llamaron la atención y me dijeron, Reinald, pero me lo dijeron con educación. Fue una tía mía, me dijo, Reinald, cuando no digan tu nombre en una conversación, no es bueno que tú ah, hables, o cuando no hablen de ti, no hables. Pero adivinen qué, aquí, en este caso, aquí están hablando de Josafat. O sea, el rey Acab le dice, digo, no de Josafat, de Micaías. El rey Acab le dice a Josafat, mira, tú no ves que yo te dije que él siempre, o sea, Micaías, que él siempre dice que me profetiza mal. Tú no ves que él siempre me profetiza mal. Eso fue lo que le dijo el rey Acab a Josafat. Y entonces Micaías respondió y dijo, ok, está bien, bien, ahora te voy a dar la razón. Oye, entonces Micaías dijo, oíd pues palabra del Señor. En otras palabras, presta atención ahora. He visto al Señor sentado en su trono y todo el ejército del cielo a su mano derecha e izquierda. Y el Señor preguntó, ¿quién inducirá a Acab de Israel a que suba y caiga en Ramot de Galá? En otras palabras, en otras palabras, cuando cuando Micaías dijo lo que dijo, al principio lo dijo bien. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho lo correcto, le había dicho lo que iba a pasar. Pero al Acab permanecer en su avaricia, Dios mismo también cambió de decisión. Y entonces ahora Josafat está explicando cómo fue que cambió de decisión. El Señor le preguntó, ¿quién inducirá acá por rey de Israel a que suba y caiga en ramo de Galá? Uno respondía de una manera y otro de otra. ¿Ven por qué? Uno decía, vamos de otra, otro de otra. Pero al final Dios era el que daba la respuesta. Entonces un espíritu se puso ante el Señor y dijo, yo lo induciré. En otras palabras, en otras palabras, los profetas falsos habían sido inducidos por ese espíritu maligno. Pero cuando Micaías profetizó que él iba a ser prosperado, no necesariamente estaba hablando por el espíritu maligno. Probablemente hablaba directamente por Dios, porque Dios no necesita necesariamente del espíritu maligno, que era un ángel maligno, para hacer que Acab tuviera éxito. Pero como Acab insistió en que se le diera otra respuesta, pues entonces el espíritu maligno tuvo la delantera. ¿Por qué? Porque Acab primero, insistió en su negatividad, segundo, en su avaricia, tercero, en su preocupación en que supuestamente es Micaías siempre le profetizaba mal. Y eso se llama, incluso, eso es un problema que en psicología se llama depresión en cierto modo. Porque tú tienes el pasado tan arraigado que piensas que va a pasar al presente obligado. Tú lo forzas. ¿Vas entendiendo? Entonces, y el Señor preguntó, ¿quién inducirá acá? Y entonces yo lo induciré. El Señor preguntó, ¿de qué modo? Él respondió, saldré y será espíritu de mentira en boca de sus profetas. ¿De cuáles profetas? De los profetas de Acab, que eran de Baal y esos profetas, pero no el profeta de Dios. Ahora bien, vamos a leer cómo solucionar algunas cosas que hemos visto aquí. Vamos a leer Proverbios 19:27. Vamos a ir a Proverbios 19. Porque yo tengo un amigo que se llama Andrés Portes, que lo voy a mencionar ahora, que es igualito a acá. Proverbios 19.
seguro va a decir, muchacho, ¿cómo tú supiste eso? Bueno, pues entonces, léete la Biblia ahora y piensa y búscate a Gur. 19:27. Yo honestamente ni siquiera sé si soy Agur, pero siéndote honesto, sí tengo mucha sabiduría. Proverbios 19:27 nos dice así: Hijo mío, si dejas de atender la palabra, la reprensión, te alejarás de las palabras sabias. En otras palabras, como el bendito rey Acab, luego de que, por ejemplo, Josafat le dice, ¿acaso aquí no hay alguien que sirva al Señor? Porque es que desde el principio Josafat pidió fue respuesta del Señor, no de Baal, no de qué sé yo quién, no de ninguno de esos profetas raros. Él pidió respuesta del Señor. Entonces después acá, como, como él lo que hizo fue que, según aquí dice en Proverbios 19:27, como lo que hizo fue que no atendió totalmente a la reprensión, lo que hizo fue que dijo que de un principio comenzó con el chisme. No, pero que ese profeta profetiza mal. Yo te lo voy a mandar a ir buscar, pero él siempre profetiza mal. Y persistió tanto en el chisme que hizo que el bendito profeta dijera diferentes cosas conforme a lo que incluso el mismo Dios decía. ¿Por qué? Porque es que así es el chisme. El chisme, miren, yo voy por ejemplo a donde fulano, a donde mi vecino llamado Pedro, por ejemplo. Y si yo sé cómo es Pedro, y eso que yo no ando haciendo eso, pero alguien que es chismoso es así. Si yo sé que Pedro, por ejemplo, le gusta preguntar mucho, yo voy a ir preparado en mi mente con mi chisme, con un montonzazo de respuestas. Pero si yo voy a donde Juan, por ejemplo, que no habla mucho, entonces yo voy preparado en mi mente con respuestas inteligentes, porque él no habla mucho, pero son respuestas inteligentes. Pero si voy a donde mi otro amigo, no sé, Perencejo, por no decir un nombre, que yo sé que Perencejo es inteligente, pero a veces habla, pero otras veces no habla tanto, y a todo le presta atención, y la mínima cosa después le pregunta a Juan y a Pedro, entonces ahí yo tengo que tener todo estructurado, prácticamente un plan entero. Entonces, eso fue más o menos lo que ve acá, porque en cierto modo él era chismoso, trató de hacer con Micaías. Insistió, insistió, ¿por qué? Porque quería que su plan, su estructurita de chisme fuera como él decía. Y por cierto, pastor, discúlpeme, yo no estoy diciendo que usted necesariamente sea un chismoso o sea así, porque usted obviamente de seguro ya ha orado muchísimo, ha cambiado, no sé qué, pero le estoy diciendo la realidad en el hecho de que usted tiene un espíritu parecido al de acá. ¿Está bien? Ok, vamos a seguir. Em, y el Señor preguntó, ok, yo lo induciré, el Señor le preguntó, ¿de qué modo? Ok, en la boca de los profetas. El Señor dijo, tú lo inducirás, ve y hazlo así. ¿Por qué? Porque es que Acab estaba por destruir lo que Acab había hecho. Y para que Acab ni siquiera llegara a destruirlo, Dios dijo, mira, para que él no llegue a destruirlo, díganme ustedes aquí presente, por favor, ¿quién puede ir y, y hacerle entender a Acab que él va a morir? ¿Quién puede ir? ¿Quién puede ir y engañarlo? Pero Dios tenía todo controlado, todo lo tenía controlado. ¿Quién puede ir y engañarlo? Y después todos, uno decía uno, y de ahí entre todos ahí discutieron. Uno salió y dijo valientemente, yo voy a ir, Señor. Y es que, y una cosa, no podemos juzgar y decir que ese espíritu era del todo malo o del todo bueno, porque quién sabe si ese espíritu probablemente pensó que Dios tenía un plan al, ¿cómo les pregunto? Al inducir a Acab a que suba a Ramón de Galad. ¿Entienden? Ahora bien, lo que yo sí no confío mucho en ese espíritu es porque él usó a los profetas que eran los malos.
cuando un espíritu usa a los profetas malos, es como cuando, por ejemplo, los demonios están sobre el hombre que tenía los demonios en- después del río, que cruzaron el río, Jesús y sus discípulos, y los demonios fueron a donde los cerdos. ¿Por qué fueron a donde los cerdos? Porque ese tipo de demonio podía entrar a donde los cerdos. Entonces, ese espíritu era un espíritu, o mínimo tenía la capacidad de convencer a personas malignas y era bueno, o mínimo era malo y estaba entre los que estaban ahí, porque eso puede pasar. Recordemos la historia de Job, y estaban entre los que estaban ahí y salió y le dijo al Señor, mira, yo lo voy a hacer. Y el Señor le dijo, está bien. Ok, entonces así el Señor ha puesto el espíritu de mentira en boca de tus profetas, pues Él ha decretado el mal acerca de ti. Entonces, oigan, qué divertido. Esa parte fue la que más me interesó. Pero antes de esto, vamos a leer ahora Proverbios 22, 24 al 25. Y eso, que aquí hay más proverbios, pero esos son prácticamente para mí. Si ustedes quieren, en la descripción le voy a dejar todos los versículos para que todos los otros extras ustedes los lean. Proverbios 22, 24 al 25. Dice así. No entres en amistad con el iracundo, ni andes con el hombre de enojos, para que no aprendas sus maneras y pongas trampa a tu propia vida. Miren eso, miren qué interesante. Yo no puedo asegurar de todo que acá para un hombre de enojo, pero sí les voy a decir una cosa. Uno de sus mayores profetas, que fue el que se puso el cuerdo y qué sé yo qué, no sé si lo leímos ya, aquí abajo, miren, aquí debajo, dice en el verso 11, capítulo 18, dice, de esta manera profetizaban también todos los profetas diciendo, sube contra Gaab, perdón, en el 10, perdón, verso 10, capítulo 18. Sedequías, hijo de Kenaná, se había hecho unos cuernos de hierro y decía, así dice el Señor, con estos acornearás a los sirios hasta destruirlos del todo. Pero vamos a ver ahora qué hace Sedequías. Vamos a ver ahora. Ay, sin querer quité el libro de Segunda de Crónica. Espérense. Segunda de Crónica, vamos a buscarla. Ok. Aquí está marcadito y todo por si acaso, para los que creen que la página cambia automáticamente. Ok. Yo te conozco, amigo. Ok, a ver. Entonces, Sedequías, hijo de Kenaná, oigan lo que hizo, se acercó, golpeó a Micaías en la mejilla. ¿Qué hizo? Lo golpeó. Y nosotros leímos en Proverbios 22, 24 y 25, no entres en amistad con el iracundo. Y vimos que uno de los primeritos profetas que profetizó y se hizo disque cuernos de hierro y todas las cosas, ¿fue quién? Sedequías, un supuesto Sedequías, porque hay otros Sedequías en la Biblia que no es necesariamente el mismo. Pero este Sedequías que está aquí en esta historia golpeó a Micaías. ¿Qué él era? Él era un hombre iracundo, se molestó. Y adivinen incluso qué dijo después. Vamos a ver. Miren lo que dijo. ¿Por dónde se apartó de mí el Espíritu del Señor para hablarte a ti? En otras palabras, el espíritu que se acercó al Señor y dijo, yo iré, adivinen cuál era, el que tenía Sedequías. Así de interesante está. Es como que si el espíritu viajó, Sedequías, ¡pam!
Él empezó, profetizó con los cuernos y todo, y, pum, pum, y después los otros 400 dijeron los otros 399 dijeron lo mismo. Así, así de interesante. Entonces, tengo 40 minutos hablando, pero yo sé que ustedes están como que, wow. Pues sí, así es el mundo espiritual. Para los que no conocen, por cierto, que yo les había dicho que conocieran un poco sobre el mundo espiritual. Ok. Eh, Micaías respondió, tú lo verás el día que entres en tu cuarto para esconderte. En otras palabras, él le dijo, Micaías lo que le dijo fue, tú cuando te toque tu día, tu momento, tú vas a ver tú mismo cómo Dios estuvo por encima de todo y tú no vas a poder hacer nada y vas a esconderte. Porque tú crees que tu espíritu es disque grande y fuerte, ¿verdad? Pues entonces tú lo que vas a estar es corriendo. Eso fue lo que le dijo. Entonces el rey de Israel dijo, prended a Micaía y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y diréis, el rey ha dicho así, poned a este en la cárcel y sustentadlo con pan de aflicción y agua de angustia, hasta que yo vuelva en paz. Micaías dijo, si tú vuelves en paz, el Señor no ha hablado por mí. Dijo además, oídlo todos. ¡Pum! Y ahí, si ustedes leen ahí, dice después cómo acá murió en la batalla. Si ustedes quieren, lo puedo leer también. Pero antes de eso, vamos a leer Mateo 12:50. Vamos a buscar Mateo 12:50. Prácticamente, Micaías era un profeta espectacular, sorprendente. Y hay algunos que son así. La misma Elena G. de llegó a ser así. Aunque ustedes no lo crean, ella llegó a ser así. Mateo 12:50. Y es que adorar y servir a Dios, cuando tú lo haces de corazón, Él hace que tú hagas cosas sorprendentes. Eso no es algo como que difícil para Él. Lo que pasa es que hay personas que tienen poca fe. Vamos a ver, Mateo 12:50 nos dice, vamos a ver. Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Vamos a leer ahora Juan 15, 14, 15. Juan 15, 14, 15. ¿Por qué yo dije eso de mi hermano y mi madre? Porque es que hay un problemita que tenía Josafat. Josafat no, no valoró suficientemente la familia verdadera que Dios le había dado. ¿Cuál era la familia que Dios le había dado? Los que hacen la voluntad de su Padre, de Dios. Esa es la familia verdadera. Esa era la familia verdadera que, que Josafat tenía. No aquellos que supuestamente parieron tal vez a Josafat o lo criaron, pero desobedecían a Dios. No, 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 no. Y que por cierto, en este caso es Asa, el rey Asa, que era el rey, el padre de Josafat, sí obedecía a Dios. Pero yo quiero dejar claro esto, es porque parece que Josafat se confió tanto que después, más adelante, ustedes van a ver, él se junta con personas que no debió de juntarse y por eso se desvió un poco. Está bien. Y digo un poco porque honestamente no fue tan, tan como que tan grave así. El vidente Jehú le llamó la atención, pero después incluso le dijo que aún así Dios estaba con él porque él derribó los ídolos y mantuvo su creencia y su fidelidad a Dios, aunque estaba con una persona impía. ¿Cuál era el impío? El mismo Acab. El mismo Acab, porque Acab no era una persona que alaba a Baal, no es.
no es un cristiano, o sea, no es una persona que adoraba a Dios. Y eso, que él sabía que Dios existía, sabía del Señor y lo reconocía, pero es que era como que si le tenía miedo. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben toda la historia de Acab. Acab siempre ha sido cabeza dura. ¿Por qué? Porque es que él siempre trata de buscar la manera de las cosas que no debe de buscar. Vamos ahora a Juan 15, 14, 15. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Os he llamado amigos porque os di a conocer todo lo que oí de mi Padre. Cuando tú amas a Jesús, tú eres amigo de Jesús. Y si tú conoces lo que Jesús quiere que tú conozcas, tú ya no eres solo un siervo. Porque hay siervos de Jesús que le sirven y siguen a Jesús, siguen y siguen y siguen, y son sus siervos y no es nada malo. Pero hay amigos de Jesús. Son personas que conocen lo que Jesús quiere que hagan y lo hacen y saben interpretar lo que Jesús les dice. Y hasta a veces incluso Jesús mismo les habla por medio de la naturaleza o hasta físicamente, literalmente. O sea, ojo con ojo o hasta en el mismo oído. Les dice claro, clarito algo como que le da un clue, o sea, una pista de lo que debe de estar haciendo. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Si vamos a Segundo de Crónicas 18, digo, 18 capítulo 31. Aquí dice, yo no voy a leer la parte en la que mataron a Acab, vamos a dejar eso a un lado, porque honestamente ya Acab, Acab cometió errores muchísimas veces, honestamente. ¿Por qué? Por lo que ya les dije, por lo que ya les dije. Él se ponía a buscar donde no debía lo que supuestamente creía que era lo correcto, pero es que no es así. La, la, la vida tiene una explicación, pero la explicación está en Dios, no en uno mismo. Las explicaciones a las cosas que uno no comprende las da Dios, no uno mismo. Y si Dios te da un conocimiento, no lo uses para el mal nunca. Y ese es el problema. Pero que vamos a ver, aquí, según las Crónicas 18:31, dice, cuando los capitanes vieron a Josafat, pensaron, este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear. Pero Josafat clamó y el Señor lo ayudó y ¿y lo qué? Y los apartó de él. Y bueno, y si quieren saber cómo murió el rey Acab, aquí dice, eh, dice, al ver los capitanes los carros que no eran del rey de Israel, pero un soldado disparó un arco a la aventura y hirió al rey de Israel entre las junturas de la armadura. Entonces él dijo al carretero, sácame al campo porque estoy mal herido. Ese día la batalla reció y sostuvieron al rey de Israel de pie en el carro frente a los asirios hasta la tarde y al ponerse el sol murió. ¿Cuál fue que murió? Acá. Josafat clamó a Dios y el Señor lo ayudó y los apartó de él. Eso fue como cuando, por ejemplo, a Jesús lo iban a tirar por un peñadero y Jesús se apartó de ellos sin que ellos pudieran toparlo. Asimismo, Josafat clamó a Dios y él se apartó de ellos sin que ellos pudieran hacerle nada. Sin embargo, al rey Acab le lanzaron una flecha casi al azar, o mejor dicho, fue al azar, y ¡puf! Aún entre el medio de la armadura, le dio. Y al ponerse el sol, se murió. En otras palabras, él se murió fue porque no obedecía al Señor. Fue por eso. Incluso yo acabo de interpretar su muerte y es por eso que se murió, no se murió por más nada. Entonces, pero aún así, eh, Josafat necesitaba ser podado.
porque escrito está en Juan 15:2. Vamos a leer, vamos a ver. Dice así, Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre el labrador. Él quita todo pámpano que en mí no lleva fruto y poda el que lleva fruto para que dé más fruto. Lamentablemente hay personas que se creen dioses y por eso siempre caen en la misma trampa. Pero el que es humilde recibe las reprensiones de Dios. Y eso es podar, no es que podar una mata o podar una hierba. No, 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 no. Yo le soy sincero, yo hasta me acuesto en la hierba y me pasa nada. Yo me acuesto en la hierba y nada me pasa. Ok, me columpio y nada me pasa. Es más, me pueden hasta poner, pueden hasta dibujar una cruz y poner un muñequito, dice con mi nombre, y les apuesto que no va a pasarme nada en nombre del Señor Jesucristo. Porque eso son cosas de gente que se ponen a inventar con cosa física lo que se supone que es espiritual. Cuando dice que el Señor poda, se refiere a que el Señor purifica el corazón, tal vez mediante pruebas, mediante situaciones, pero no se trata de podar literalmente. Ah, pues si fuese así, entonces la gente va a estar mochando el brazo al otro, dije, porque supuestamente para que mejore. Mire, ¿cómo que así? Hay gente que llega a hacer, porque es que hay que taladrarle la cabeza. Ok. Luego me gusta mencionar que Josafat, a pesar de que hizo todo lo que hizo, en el hecho de que estuvo con Acab y casi se muere, Jehú le llamó la atención, mas sin embargo Jehú le dijo, hay algo bueno en ti, porque cortaste de la tierra los postes idolátricos y dispusiste tu corazón a buscar a Dios. Entonces Josafat después nombró jueces y tuvo una victoria y hubo una guerra en la que incluso el mismo Josafat mencionó delante de todos, creed al Señor vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. En otras palabras, Josafat entendió lo que Acab no quiso entender, lamentablemente. Y bueno, nada, así fue todo. Al final, el final de Josafat, que yo les digo a ustedes que no fue tan bueno, fue que él se juntó con Ocosías. Prácticamente ocurrió el mismo error de la otra vez. Se juntó con Acab, ahora es con Ocosías. Entonces, eh, por él haber hecho eso, a Dios no le agradó. Pero aún así está registrado todo lo bueno que hizo Josafat y Josafat fue enterrado en donde se encuentran eh, es decir, las lápidas y las tumbas de los hijos de David. En otras palabras, él fue un rey honrado por el pueblo de Israel, a pesar de todo lo que tal vez hizo al final, ya cuando estuvo con Ocosías. Eh, Resultado, vamos a leer ya por último. mm, bueno, ya aquí está todo. Aquí está todo. Ya prácticamente hemos leído todo, así que vamos a orar y con esto terminamos. Les voy a poner los versículos en la descripción para que entonces sepan lo que yo estudié, si quieren estudiarlo por ustedes mismos, y así ustedes puedan también comprender y adquirir entendimiento como yo lo hice. Está bien, vamos a orar.
Bye bye. En el nombre de Jesús, nos vemos la próxima vez.